Saludos mis amigos, iniciamos el resumen noticioso de esta semana según los noticieros de Radio Guamá y cuáles fueron las noticias que marcaron tendencia. Acompáñenme. En la jornada de esta semana que concluye, varias noticias marcaron tendencia. El Consejo de Gobierno en Pinar del Río sesionó para analizar temas importantes en cuanto al acontecer Vuelta Bajero. La periodista Elena Fernández Silva estuvo en este importante evento donde las autoridades de la provincia constataron de las acciones para mejorar la vida de los pinareños. Otro de los elementos que marcó noticia esta semana que concluye en Pinar del Río fue precisamente la visita de organizaciones de Naciones Unidas y amigos de Cuba que estuvieron ayudando a la provincia más occidental de la isla tras el paso del huracán Ian. La periodista Madeline Rivera Romero dice más. La sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular, la Oficina de Trámites de la Demarcación Hermanos Cruz y las personas afectadas por el huracán Ian estuvieron entre los lugares visitados en el municipio de Pinar del Río por los representantes del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba y la Oficina de Cooperación para Asuntos Humanitarios OCHA. La delegación, acompañada por el segundo jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, primer coronel Luis Ángel Macareño Vélez, y autoridades gubernamentales del territorio, intercambió con las personas con el objetivo de conocer cómo se aprovechan los recursos donados por las organizaciones internacionales a la localidad. Además, se interesaron sobre cómo seguir perfeccionando las donaciones. El coordinador residente de la Oficina de las Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichardo, reconoció la seriedad y organización del país en la distribución de los recursos. La atención que Cuba tiene es realmente impresionante. O sea, puedo ver que esta capacidad en esta y en otros ámbitos de la gestión pública en Cuba. Y creo que eso es lo que asegura a nuestros colegas de la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios que los recursos que el Sistema de Naciones Unidas moviliza a través de este fondo SER son aprovechados e invertidos y canalizados y focalizados a los beneficiarios que realmente tienen la mayor vulnerabilidad y necesitan ese apoyo. Desde los Palacios nos llegó el reporte de que en Cuba no existe gripe aviar. Un grupo de científicos estuvieron reunidos y el periodista Ricardo Rodríguez González tiene todos los pormenores. A pesar de tener corredores de varias especies de aves migratorias portadoras como el pato y el pelícano. Así lo aseguró la profesora de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, la doctora Lourdes Mujica Valdés, en la conferencia impartida en el 20º Taller Regional Los Humedales Nuestros, que tuvo lugar en la Unidad Científico-Tecnológica de Base UCTB Los Palacios. La académica señaló la necesidad de realizar acciones para evitar la propagación del virus. Acabamos de publicar un trabajo en el cual, basado en la entrevista que se le hicieron a los cazadores, nos hemos dado cuenta que hay una percepción de riesgo muy baja entre las personas que están en contacto con la vida libre. Entonces, una de las recomendaciones es tratar de informar más a la población de los peligros que tienen esas personas que manipulan las aves porque son cazadores, por ejemplo, o están en la rosera y están en contacto con este tipo de animales silvestres y que pueden ser portadores de la gripe aviar, como es el caso, por ejemplo, del pato de la Florida, que es el pato más común de los patos migratorios que llegan a Cuba en la etapa invernal y que es además uno de los que se ha identificado como hospedero de este virus. En el 20º Taller Regional Los Humedales Nuestros, que se desarrolló en la UCTB Los Palacios, se presentaron otros trabajos investigativos sobre las especies de plantas acuáticas y palustres en el sector sabaloense de Pinar del Río, amenazas de la cría de peces de agua dulce, turismo de observación de aves y acciones de educación ambiental en centros educacionales y el uso de medios biológicos en la producción de arroz. Por último, los periodistas en Vuelta Abajo se reunieron para conversar sobre lo que fue el último quinquenio en cuanto a materia de realización periodística, el azote de la pandemia de la COVID-19 y un elemento fundamental, un grupo de fenómenos meteorológicos que afectaron de manera significativa a la provincia. Los periodistas y también trabajadores de los medios se realzaron en cuanto a la realización audiovisual y a la entrega de productos comunicativos que
llegaran hasta el pueblo en situaciones de crisis. Yusimí García Castellanos nos cuenta la historia. Igualmente se habló de la necesidad de llegar hasta los jóvenes y participar directamente en su formación vocacional. También de transformar el periodismo que se hace hoy en los medios tradicionales para que se parezca más a la realidad que vivimos. El presidente nacional de la UPEC, Ricardo Ronquillo Bello, insistía en ello y hacía además el llamado de volcarnos más hacia las redes sociales como el espacio hoy de mayor socialización. Algo que no nos puede pasar es que el sistema de medios públicos se enajene de los problemas de la gente, porque en las condiciones comunicacionales del siglo XXI, si nosotros nos enajenamos de los problemas de la gente, lo que va a ocurrir es que la gente se va a enajenar de nosotros, porque ya la gente no depende de nosotros para informarse. O sea, ya el sistema de medios públicos no tiene la hegemonía de las influencias en la sociedad cubana. Entonces, ¿de qué depende la hegemonía del sistema público de prensa de la revolución en la sociedad cubana? De eso que Fidel en el 7º Congreso llamaba el mayor grado de eficacia del sistema de medios públicos. Por supuesto, tanto en las plataformas tradicionales como en las plataformas virtuales. Tenemos que salir a colonizar los espacios de las redes sociales. Tenemos que salir a intervenir en los espacios de las redes sociales y crear espacios especiales en las redes sociales, sobre todo para los segmentos de los jóvenes. En la Asamblea de Balance, 11º Congreso de la UPEC, fueron elegidos los integrantes del Ejecutivo Provincial de la Prensa, presidido nuevamente por Félix Témeres Martínez. También se eligieron los integrantes de la Comisión de Ética y los delegados al 11º Congreso de la UPEC. Y por hoy concluimos en este resumen noticioso que habitualmente hacemos para nuestras plataformas digitales y también para la radio revista En Torno A. Soy Ovel Benítez Polo. Tenga usted feliz jornada.